objetivo de este proyecto es analizar el cambio que se produce en la manzana por el proceso de oxidación aplicando las etapas del método científico. Hola, me llamo Lola. Hoy mi madre me ha dado para merendar una manzana. He tardado en comérmela, se ha oxidado y se ha encogido. ¿Por qué será? ¿Es posible que si coloco las manzanas en diferentes líquidos y formas se retrase la oxidación? He podido observar que la manzana sin tratar se oxida, ya que al cortarla las enzimas conocidas como polifenol oxidasa permiten que unas partículas llamadas fenoles entren en contacto con el oxígeno y por ello adquiera ese color con pigmentos marrones denominados melanina. Este proceso se llama pardeamiento enzimático. El papel film de la manzana envuelta obstruye la entrada del oxígeno, pero no por completo. Por ello, este método no ha resultado del todo efectivo. El agua ha impedido el pardeamiento enzimático en una pequeña proporción, ya que también contiene oxígeno, pero no tanto como el aire. La manzana cubierta por leche ha retrasado poco la oxidación, a causa de ser un ácido débil. Las manzanas con naranja y con limón han sido muy eficaces retrasando el pardeamiento enzimático. Contienen un poderoso antioxidante y ácidos que como tales dificultan la oxidación de los fenoles. El limón ha dado mejores resultados dado que tiene más antioxidantes. Mi hipótesis ha sido cierta. Me he dado cuenta de que al añadir diferentes elementos a la manzana puede atrasar el pardeamiento enzimático y por ello conservarla en mejor estado.